Doctor, catedrático de aulas del INCAE, regresar o integrarse a la política, aunque también en mis anotaciones tengo que su papá fue miembro de la resistencia nicaragüense, su padre, don Arturo Cruz. Sí. Pero ¿cómo ha combinado eso? Arturo Cruz, desde las aulas del INCAE o expositor internacional a la política, ¿le ha sido bastante difícil en el sentido de incursionar y poder conversar ya con la gente de cara a sus aspiraciones? Alfonso, es una excelente pregunta, pero te voy a decir algo que es interesante. Después de estar 25 años en el INCAE, eso significaba que he viajado por toda América Latina, he estado en comunicación con estudiantes de diferentes nacionalidades, con audiencias de diferentes nacionalidades, y eso me ha facilitado hasta cierto punto la capacidad de comunicarme con la gente. Y sí es diferente, el profesor es un analista, el político es más que un analista, el candidato es más que un analista. Recordad que el candidato tiene que ofrecer esperanza, pero esperanza real, esperanza sensatas. Y sí, en ese sentido tiene que haber un ajuste. Pero no creas que ha sido un ajuste dramático. Y tenés razón, en un momento dado, muchos años atrás, sin embargo, yo tuve una participación en la política nicaragüense, sobre todo apoyando a mi padre en el tema de la resistencia. Pero bien, eso fue, si tú quieres, un paréntesis, si vos querés, eso fue un paréntesis en mi vida. La verdad del caso es que en los últimos 25 años mi trabajo se ha concentrado en ser un maestro. Y como ser maestro, estoy pensando en la empatía con el campesinado, con la persona que me está escuchando, a ver, en Ulucucú, en el Triángulo Minero, en Sandy Bay, por ejemplo. Sí. ¿Cómo va a entrar Arturo Cruz? Porque usted ha estado en una parte académica, pero ahora, ¿cómo entrar en esa empatía con la persona que le está escuchando, el campesino, el productor que le escucha en este momento? Bueno, con los mensajes oportunos y además queriendo conocerlos y viajar. A ver, para empezar, yo he estado por muchas partes de Nicaragua. Aún como profesor de INCAE, pues yo me desplazaba por el país queriendo entender la dinámica profunda de esa Nicaragua profunda de la que vos hablás. Y en ese sentido, pues sí, yo me siento de que lo he logrado hacer a lo largo de los años, independientemente de que era profesor. Y siempre escuchando y tratando de entender la situación concreta. Y desde ese punto de vista, hasta que me pusieron una escolta policial que me complica mi movimiento, yo estaba viajando muchísimo a diferentes partes del campo nicaragüense, precisamente con el fin de escuchar y de ver verdaderamente en el terreno, más allá de la macroeconomía, los desafíos concretos de la sociedad campesina. Y ahí te percatás de algo que lo podíamos ver desde la distancia, pero ya cuando estás de cerca sentís esa necesidad urgente del crédito, de la asistencia técnica, del subsidio a los insumos agrícolas, de un sinnúmero de exigencias legítimas que pueden hacer que la vida del campo no solamente se vuelva más llevadera, sino que más próspera. Y por eso es que era tan importante viajar por el país, ir a escuchar a las comunidades. Pero obviamente esto se me está complicando precisamente por las restricciones que tengo. Pero hay formas de comunicarse y estaré básicamente enviando mensajes de todo tipo con cosas muy concretas. Yo, por ejemplo, tengo dos cosas en la cabeza fundamentalmente para el campo. Primero, es fundamental un Banco Nacional de Desarrollo que no solamente ofrezca un crédito competitivo, pero que también ofrezca asistencia técnica. Y en segundo lugar, y para mí esto es también importantísimo, el riego. Tenemos que darle riego al país entero, agua al país entero. No es lo mismo, Alfonso, tener un país con una cosecha al año que tener un país con 3 cosechas al año. Inmediatamente pasás de un nivel de ingreso a otro nivel de ingreso. Y esos son el tipo de medidas en las que estamos pensando desde ya y viendo cómo hacemos para implementarlas cuando lleguemos al gobierno. Estoy conversando con el señor Arturo Cruz, aspirante a la presidencia, y hablando de aspirante, todavía usted no es un candidato, usted es un precandidato. No. Estaba hablando hace pocos minutos, antes de entrar al aire con usted, estaba conversando con Juan Sebastián Chamorro y me confirmó que en los próximos días
oficialmente se va a inscribir en Ciudadanos por la Libertad. ¿Usted cuándo lo hace, doctor? Lo haré pronto también, y me da una gran alegría saber que Juan Sebastián lo está haciendo. Pronto antes del 29, ¿verdad? Pronto antes del 29. Sí, por supuesto que tiene que ser antes del 29. Y lo haré pronto. Yo también estoy decidiendo el día en que lo vamos a hacer, pero te puedo decir desde ahora que sin duda alguna lo vamos a hacer. Ahora bien, me encantaría ver no solamente a Juan Sebastián, sino que a otros registrándose en Ciudadanos por la Libertad, para que de esa manera tengamos una concurrencia amplia de candidatos que podamos discutir los grandes temas nacionales. Y por eso es que creo que los debates en función al futuro van a ser muy importantes. Sí, tiene a Noel Vidaure, que también ha confirmado, Juan Sebastián, que son gente también muy preparada, igual que usted. ¿Qué le garantiza, cómo se siente usted y por qué ganar la candidatura en Ceporele? Sí, mira, para mí, a ver, la competencia te hace mejor, ¿verdad? Y entre más candidatos competentes, ¿qué más quiero? ¿No? Y obviamente también los otros son muy competentes, cada uno tiene su ventaja, cada uno tiene sus recursos, cada uno tiene sus posiciones favorables. Y desde ese punto de vista creo que no hay ningún candidato que no tenga algo interesante que ofrecer. Y yo me siento a gusto con que todos tengamos algo que ofrecer. Ahora, yo personalmente, pues, ¿qué te puedo decir? Yo también me siento muy a gusto con mi capacidad de poder sostener una discusión con mis futuros, digamos, competidores en esta contienda. Ahora, hasta donde tengo conocimiento, doctor Arturo Cruz, los candidatos a la presidencia escogen su fórmula a la vicepresidencia. Por ejemplo, se lo hizo Fabio Badea, escogió a Mundo Jarquín. Si usted saliera electo como candidato de Ceporele, ¿ya tiene visto a su vice? Usted es un político, un catedrático y muy hábil. Alfonso, me parece una pregunta muy, muy interesante. Y lo que tengo pensado, pues, es en el momento oportuno ver esa posibilidad de escogencia para la fórmula. Pero primero tengo que ser el candidato. Pero ya lo tiene en el tintero, como decimos, ya lo tiene visto. Obviamente hay posibilidad, okay. Por supuesto, tenemos varias personas que pudieran ocupar esa posición. Recuerda de que es muy importante escoger a alguien que tenga también capacidad para gobernar, que tenga cierto atractivo electoral, que complemente al candidato. O sea, hay una serie de indicadores, ¿no? Y todo eso se tendrá que tomar en cuenta. Y por lo que tengo entendido, con esta nueva ley electoral, como la quieran llamar, ¿verdad? Pareciera de que va a ser necesario tener una fórmula, tener a una señora, a una joven de candidata para la vicepresidencia si yo fuese el candidato. Si no resultara... Lo cual me parece bien. Si no hay tantas mujeres competentes en este país. Si no resultara electo en esta contienda de precandidatos de Ceporele, ¿usted apoyaría al candidato que quede? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que todos tendríamos que apoyar a ese candidato y estaría dispuesto a hacer lo que me pidan en función a promover esa candidatura. Obviamente tendría que regresar probablemente a mi vida académica porque tengo que generar un ingreso, ¿verdad? Yo vivo de mi trabajo, yo no tengo renta, yo soy maestro y eso no significa, sin embargo, de que no voy a estar haciendo activismo político por ese candidato o esa candidata. Señor Cruz, vamos al tema de las reformas electorales. Sí. Diríamos, y a propósito, ¿usted es Ceporele inscrito así en carnet? No, nunca he sido militante del partido en un momento. Lo que pasa es que, a ver, yo no sé si te recuerdas, pero yo tuve un discurso que presenté ante AmCham a finales del 2019, donde sí me identifiqué con la idea de que lo más inteligente era tener una coincidencia alrededor de Ceporele, porque era el partido para mí más creíble, el más establecido, y en ese sentido siempre he tenido simpatía por ellos. Sí. Pero a lo sumo, en un momento dado, yo me desempeñé como asesor
pero después, precisamente al anunciarse la posibilidad de que yo fuera un candidato de ellos, pues me tuve que retirar de ese cargo de asesor. O sea que yo nunca he tenido una militancia orgánica. Ok, le consultaba eso, lo de la militancia que usted expresa, porque el mismo partido, C por L, a través de su presidente, la señora Kitty Monterrey, expresó sobre la reforma electoral y la noté como bastante enojada en el sentido de que esta ley electoral es un desastre, que sus fiscales no van a poder usar ni celular para mandar la información a los centros de información del partido político en el propio 7 de noviembre. ¿Cómo valora, en resumen, esta ley electoral? Sí, Alfonso, yo no soy obviamente un abogado constitucionalista que te puede dar un juicio sustentado legalmente. Yo lo que he hecho es, por un lado, hacer un esfuerzo de leer la ley, pero sobre todo tomando en cuenta lo que dicen juristas notables como el doctor Gabriel Álvarez, como el doctor Bonifacio Miranda. Y sobre la base de lo que ellos dicen y sus interpretaciones, yo tengo que compartir los criterios de Kitty Monterrey, de ver esta ley con una gran distancia. Imagínate que los permisos para la campaña ya no los va a dar el Consejo Electoral, sino más bien la policía. ¿Y quién es el jefe de la policía? Daniel Ortega. Ahí nomás tenés una contradicción fatal e insuperable. Por otro lado, una de las cosas que también es importante de resaltar es que prohíbe el financiamiento a partidos políticos por cuentas extranjeras o vinculadas al extranjero. O sea que un nicaragüense no va, si reside en Costa Rica o en los Estados Unidos, o en Guatemala o en España, no va a poder apoyar al candidato de su escogencia. Y además de eso, como dicen muy bien estos juristas, incorpora en la ley electoral todas estas leyes represivas que se han inspirado en el modelo de gobierno de Putin en Rusia. Entonces, uno tiene que preguntarse cuán creíble puede ser una participación electoral en un contexto de una ley de esta naturaleza. Ahora, otra cosa que me preocupa de sobremanera, Alfonso, es que ya no hay observadores, sino más bien acompañantes. No estoy diciendo de que no pueden venir observadores legítimos dentro de ese rubro de acompañantes, pero solo el concepto de acompañante a mí me crea mucha desconfianza, ¿verdad? ¿Por qué no son observadores? ¿Y por qué no nos van a permitir tener algo como ocurrió en 1990? Cuando vino Jimmy Carter, cuando vino Baena Suárez, cuando aquí estuvo Elliot Richardson, y contribuyeron definitivamente con su presencia a que hubiese una observación internacional creíble, y eso contribuyó a que la desconfianza disminuyera, a que la observación internacional fuera fuerte y que el nicaragüense se sintiera que podía ir a votar y que su voto iba a valer. Algo similar tenemos que tener ahora en el 2021. ¿Por qué no vamos a invitar al presidente Bush, al presidente Obama? ¿Por qué no vamos a invitar a Ban Ki-moon? ¿Por qué no vamos a invitar a un representante del secretario general de la ONU? ¿Por qué no vamos a invitar a la señora Merkel a que vengan a jugar un papel similar? Creo que si eso ocurre, entonces sí tenemos una elección que puede ser competitiva, que puede ser justa y que puede permitir, que es lo más importante, a que cada nicaragüense se sienta confiado que puede salir a votar y que su voto va a valer. Solo cierro con esto, si me permitís 30 segundos más. Hay que recordar que la estrategia de Ortega es básica. Por un lado, consolidar su llamado voto duro. En segundo lugar, dispersar el voto democrático, pero sobre todo promover la abstención. Y la abstención sería muy alta si vamos desunidos para empezar. Y en segundo lugar, si definitivamente aquí no hay una presencia internacional que de alguna manera contribuya a que la desconfianza disminuya y que los nicaragüenses sientan que vale la pena salir de su casa e ir a depositar su voto. En esa línea que usted está expresando, entonces usted aspira a una sola unidad de los bloques opositores. Yo obviamente creo profundamente en la unidad y creo que al final del día lo vamos a hacer. Y tal vez va a tomar una discusión mayor y va a tomar su tiempo, pero independientemente de las aparentes desavenencias y diferencias, al final vamos a tener que unificarnos y vamos a tener que tener una actitud plural
en función a las diferentes fuerzas. Y yo en ese sentido en el pasado hablaba de un carro donde teníamos que caber todo. Bueno, ahora quisiera hablar de un ferrocarril, porque tenemos que ser todavía mucho más plural y mucho más incluyentes. Y creo que si logramos hacer eso, vamos verdaderamente a hacer la opción del voto útil. Hay que recordar que el nicaragüense lo que quiere es tener garantías a la hora de ir a votar, que aún si hay cierta dispersión, hay una casilla que le garantiza que votando en esa casilla, está votando contra Daniel Ortega. Doctor Cruz, se me vienen en este momento imágenes de 1990. Doña Violeta no encontró escritorio. ¿Ve usted a un Ortega muy diferente a los 90, donde estaban a la mano las azonadas, donde el país quebrado, donde el país endeudado? Ya vemos las cifras, el país como los nicaragüenses estamos endeudados ya en este momento más de 11.000, 12.000 millones de dólares en deuda. ¿Ve a un Ortega entregando el poder muy diferente al 90 o le van a quitar inclusive hasta el escritorio? Excelente pregunta. A ver, los desafíos van a ser enormes, pero francamente, con un equipo capaz, con una mayoría calificada en la Asamblea, vos podés empezar ese proceso que va a ser largo, que va a ser complejo, pero que es viable, de ir primero transformando la institucionalidad del país, que es central, y creando un precedente para siempre, que esta vez lo cumplamos, de que no va a haber reelección en la presidencia, nunca más, porque uno de los talones de Aquiles de nuestra historia siempre ha sido la crisis de sucesión. El político que una vez que llega no se quiere ir. Yo por eso he dicho que el eslogan de los candidatos a la presidencia debe ser "yo sí me voy". Eso me parece a mí que es central. Pero también creo que con capacidad de gobernantes efectivos y con un equipo extraordinariamente competente podemos hacer varias cosas. Primero, podemos conseguir los recursos necesarios en la comunidad internacional. Eso es fundamental, por una razón, porque van a estar los multilaterales sin proyectos para Nicaragua. Entonces tenemos que tener la capacidad de inmediatamente llegar a organizar a que se establezcan esos proyectos para que haya recursos de parte de los multilaterales. Y en segundo lugar, inspirar confianza con ese equipo, ¿verdad? Entre otras cosas, para que venga la inversión extranjera directa, masiva a Nicaragua y que los capitales nacionales se reanimen a invertir. Ahora bien, ¿qué creo yo? Y te lo digo con toda convicción. Hay muchos sandinistas que se sienten presos por el gobierno de Ortega. Muchos sandinistas que va a aprovechar la oportunidad de liberarse de este régimen. Hay gente que cree que solo nosotros, los que no somos del sandinismo, somos los presos. Ellos también están presos. Y yo soy un convencido de que un porcentaje altísimo de los que dicen que votarían por el Frente Sandinista o por Ortega, terminarían votando por nosotros si les damos el espacio para que entiendan de que con nosotros ellos también tienen futuro. Es indispensable hacer eso. Doctor Cruz, disculpe, tengo que hacer una pausa comercial, pero le voy a robar 2 minutos más de los acuerdos de participar en este programa. Pero Arturo Cruz renunciaría estando como candidato a la presidencia si no hay las condiciones y que el pueblo dice no hay que ir porque Ortega no está dando esas condiciones básicas. Me responde, por favor, después del cambio comercial. Estoy conversando con el señor Arturo Cruz. Impacto 540. Café Toro te da la hora. 8 de la mañana, 30 minutos. Como un rayo de luz, cuando llega la mañana, con mi toro agarro fuerzas para el día enfrentar. Café Toro, muy sabroso y rendidor. Llévate un café percolado de cortesía entre las 6 y 7 de la mañana por 300 Córdoba de consumo de combustible visitando Gasolinera 1 Bel Air frente a Banco La Fice, carretera a Masaya.
Le invitamos a conocer Nicaragua en un vehículo Lugo Rentacar. En Lugo Rentacar tenemos el vehículo para cada necesidad, con servicio personalizado único en Nicaragua. Llámenos a nuestro toll free 305-897-1805 o al 2266-5240 en Managua. Visite nuestra web lugorentacar.com.ni y obtenga el 20% de descuento. Hasta donde usted quiera llegar, Lugo Rentacar. Impacto 540. Regreso con ustedes en Impacto 540. Nuestro invitado, el señor Arturo Cruz Sequeira, precandidato a la presidencia, quien nos ha confirmado que en los próximos días se estará inscribiendo en Ciudadanos por la Libertad. Gracias a todos los amigos y me da pena con tantos mensajes, doctor, que tengo en el número vía WhatsApp 8505-9999. Oyentes que me dicen, ¿y de dónde va a sacar tanto fondo el doctor Cruz con estos proyectos de riego? Y tengo mensajes de lo que le expresé antes del cambio y por eso se la hice, doctor. ¿Arturo Cruz renunciaría en plena campaña electoral o antes de iniciar la campaña si los nicaragüenses dicen no hay que ir porque no hay condiciones, porque no hay la observación que usted mencionaba? ¿Qué decisión tomaría? Sí. Alfonso, acordate que yo soy Arturo Cruz Sequeira. Y Sequeira. tengo un padre que se llamaba Arturo Cruz Porras. Claro. ¿Te recuerdas? Claro. ¿Verdad? Que fue candidato en el 84. Vinculado a la contra, a la resistencia. Y te acordás que él renunció a la candidatura cuando las condiciones electorales no eran aceptables. Bien, yo tengo esa herencia histórica y tengo que cumplir con ese legado de mi padre. Si en efecto las condiciones electorales no son mínimamente aceptables, competitivas, yo no puedo traicionar ese legado. No sé si te estoy respondiendo categóricamente. No, y estamos conversando, doctor, y hay miles que nos están escuchando y están pendientes a lo que usted está diciendo. Y esto seguramente va a quedar grabado. Y por eso te lo digo. Y recordá que en el 84 las turbas eran realmente impresionantemente violentas. Y verdaderamente se trató de hacer campaña. Y nunca me voy a olvidar de Chinandega. Verdaderamente donde actuaron con una violencia impresionante. Pero cuando y estaban dispuestos a seguir haciendo campaña. Pero cuando ya las condiciones se volvieron ridículas e inaceptables, simple y sencillamente tomó la decisión de decir no participo. Yo te puedo decir ahora que si las condiciones son inaceptables y la sociedad nicaragüense como un todo dice no a la participación, y por eso me gusta que nos estén grabando para la historia, yo seré el primero en decir yo no participo en una burla electoral. Gracias a los amigos, y son cantidad de mensajes que tengo, no puedo leerlos todos, pero me dice este oyente, doctor Cruz, si usted sale candidato de C por L, ¿va a conversar inmediatamente con la coalición? Hay que conversar con todos, por supuesto que hay que conversar con todos. Tenemos que, como te dije anteriormente, ya no se trata de un carro, se trata de un tren. ¿Y por qué hablo de un tren? Porque hay más espacio para incluir. ¿Verdad? Entre más tengamos una masa crítica que le dé fuerza al concepto del voto útil, más posibilidades tendremos de de tener una victoria electoral con mayoría calificada. Tengo mensajes y al parecer son mensajes del interior del país y estoy tratando de leer un poco lo que me están diciendo los oyentes. Me dicen que habla bonito, pero no lo conocemos. Seguramente se refiere a un ciudadano de alguna zona rural, o sea, bonito, pero no lo conoce, o sea, no ha habido esa sintonía, ese acercamiento. Seguramente de ser candidato tiene que hacerlo, doctor. Mira, yo de lo que más ansío es, a ver, si no hay elecciones donde el candidato no se puede movilizar, te podés imaginar qué clase de elecciones estamos hablando. Es ridículo. Por eso es que tenemos que ir a cada rincón de Nicaragua. Nuestra sociedad requiere, y nuestra sociedad de la Nicaragua profunda requiere, que puedan ver al candidato, que lo puedan tocar, que puedan dialogar con él, que le puedan hacer todas las preguntas.
que puedan verdaderamente cuestionarlo con escepticismo, porque ese escepticismo históricamente está ganado. ¿En qué sentido? En que tenemos una historia de campañas donde las ofertas electorales del momento nunca se cumplen. Y por eso es que yo insisto que tengo que hablar con la verdad siempre y tengo que hablar con lo que es posible. Yo no voy a ofrecer lo que no es posible. Y en eso tiene razón el ciudadano que nos está diciendo de que puedo hablar bonito, pero él quiere ver algo más. Y su escepticismo está más que justificado. Me están escribiendo algunos conocidos empresarios, donde me están expresando, a ver, buena exposición, cuál será la relación directa con los pequeños empresarios que estamos, me dice una expresión bastante fuerte, pero me quiere decir que está hasta el cuello con tantos impuestos. ¿Qué pasará, doctor, con todo esto de la reforma, que hasta la Botadiule ya paga sí. impuestos? Mira, hombre, este es un gobierno asfixiante. Hay veces que yo tengo la sensación que estamos en el medievo, donde el oficial del rey mandaba a sus espadachines a cobrarte impuestos con la espada en la cabeza. Es impresionante, es un sentido de un Estado que extrae y que te extrae renta directamente. Y eso asfixia cualquier economía y sobre todo asfixia al pequeño y al mediano, pero asfixia a todos. Y parte del éxito de un programa económico pasa por la libertad de tener una maraña fiscal encima de vos, de tener un gobierno que quiere regular cada acción que vos tomás. Tiene que haber mucha libertad. Y básicamente muchas veces el pequeño productor lo único que te pide es que no lo molestes. Ni siquiera te está pidiendo grandes cosas. Te está diciendo, y es una expresión que yo escucho siempre, déjame trabajar. Y creo que ya con solo que los dejes trabajar, ya es bastante, pero hay que ir más allá de eso. Doctor, y tenemos que pensar precisamente, vuelvo a insistir en este tema, para la pequeña producción, sobre todo en el agro, Banco de Fomento de Desarrollo Nacional. Okay. Doctor, disculpe, me quedan 2 minutos para conversar con usted, pero seguramente aquí estamos hablando ya como candidato, pero tenemos que regresarnos porque tiene que competir con Cristina Chamorro, si se escribe, tiene que competir con Juan Sebastián Chamorro, con Noel Vidaurre, por lo menos los que han confirmado que están en conversación con Ciudadanos por la Libertad. Creo que tenemos que vernos después del 29 de mayo y a ver cómo sale su candidatura. Y la competencia que tiene también no es nada fácil, doctor. Tiene gente también muy capaz. Y yo muy contento de que sean muy capaces. De lo que se trata es precisamente tener ofertas atractivas para el país, ¿verdad? Y para los nicaragüenses. Eso me da un gran gusto, saber que vamos a ver gente muy capaz compitiendo por el favor y la simpatía de los votantes nicaragüenses. Doctor Arturo Cruz Sequeira, le agradezco participar en Impacto 540 de Radio Corporación. Muy amable. Mira, Alfonso, para mí fue un gran privilegio y te lo agradezco profundamente esta oportunidad. Un abrazo para vos y tu audiencia. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia de Radio Corporación. Conversábamos con el señor Arturo Cruz, aspirante a la presidencia. Tiene que pasar un proceso en C por L y vamos a ver en las próximas semanas qué es lo que ocurre. ¿Quién queda de candidato? Ahí está Juan Sebastián, está Cristiana, que tuvo un conversatorio, Noel Vidaurre, que ha confirmado que se va a inscribir, y está el señor Arturo Cruz.